Buenas noches, familias que están en casa. Espero que ustedes, como familias cristianas, estén respetando las reglas que nos está pidiendo el gobierno para frenar esta plaga y evitar contagios y evitar más víctimas. Hoy en día estamos recibiendo noticias tristes de que en el área de Tultitlán se han estado contagiando muchas personas. Se nos han hecho saber que hay hasta algunas congregaciones de cristianos que no respetaron lo que nos dijo el gobierno acerca de no hacer reuniones y se hicieron. Hoy en día están sufriendo las consecuencias. Familias cristianas, quédense en casa, cúbranse la boca, lávense las manos. Vamos a respetar, vamos a actuar con prudencia hasta que se nos den las instrucciones de que tengamos que volver a las actividades normales o volver a congregarnos como antes lo podíamos hacer. Mientras tanto hay que estar orando en casas, hay que estar leyendo la Biblia y hay que vivir como familias cristianas. De hecho, el tema es la familia cristiana. Preparen su corazón. Señor, en esta noche oro a ti nuevamente para suplicarte que me des sabiduría, entendimiento y que me ayudes con tu Espíritu Santo para hacer llegar esta palabra a tus hijos y a tus hijas y a las familias que están en casa. Obra con tu Espíritu Santo en sus corazones para que cada uno de los que formamos la familia podamos entender lo importante que es vivir de acuerdo a lo que tú nos llamaste a ser, familias cristianas. Oro para que cada quien pueda entender lo importante que es cumplir con sus deberes que le corresponden a cada uno dentro de una familia. En el nombre de Jesús. Amén. La familia cristiana es aquella que se forma de un hombre y una mujer de nacimiento, los cuales hicieron un pacto delante de Dios de amarse y de ser fieles hasta que la muerte los separe, los cuales pueden procrear hijos y así formar una familia, teniendo a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y la Biblia como su forma de vida. Así es como se forma una familia cristiana. Un hombre y una mujer que se casaron y tuvieron hijos antes de ser cristianos. Y un día alguien les predicó de Jesucristo y decidieron aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal y la Biblia como su forma de vivir. Decidieron formar una familia cristiana. Como siervo de Dios y de ustedes, mi deber es enseñar a todos los que se unen en matrimonio a formar y ser familias cristianas. ¿Cómo? Con la Biblia. Y el objetivo del tema es vivir como tales, como familias cristianas. Ser una familia cristiana o tener una familia cristiana no es tan fácil, amados. Se requiere que usted como varón, como cabeza, como autoridad de la familia, esté diariamente leyendo la Biblia, esté usted orando todos los días, escuchando la palabra, porque la Biblia dice que la fe nace por el oír y el oír la palabra del Señor, pero a la vez tiene que estar enseñando a sus hijos, animando a su esposa, animándose unos a otros a leer la Biblia, a orar y aplicar lo que están recibiendo de la Biblia en su conducta diaria, que apliquen todo lo que están leyendo en su trabajo, en la escuela, en el hogar, porque es así como se va a formar una familia cristiana. Una vez que tú veas que pasan los años, pasa el tiempo, tus hijos crecen y van mirando la bendición que es el haberte esforzado, el haber leído la Biblia a diario, el haber aplicado la Biblia a tu forma de vida, el estar constantemente con tus hijos y con tu esposa, animándolos y animándose unos a otros a leer, a orar y a no dejar la palabra y aplicar la palabra en su trato familiar y en su trato con los vecinos y en su trato en el trabajo, con la gente, el aplicar la palabra en todos lados.
No es tan fácil, hermanos. Se requiere de verdad que se entienda cada quien nuestra necesidad que tenemos de la Biblia y de aplicar la Biblia a nuestra forma de vida, porque el Señor dijo en su palabra que si nosotros leemos la Biblia y la aplicamos, todo nos va a salir bien, vamos a prosperar. No se trata solamente de formar familias por formar familias o de decir que soy cristiano. Si no aplico la palabra de Dios, de nada me sirve. Así es que no es tan fácil ser una familia cristiana, pero sí se puede si cada uno de los que formamos una familia entendemos que necesitamos leer la Biblia diario y aplicar lo que la Biblia dice en nuestra conducta diaria, ya sea como papá, ya sea como mamá, o ya sea como hijos. Vamos a basar este tema en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, en el capítulo 3, verso 18 al 20. Ahí nos habla de 3 puntos importantes. Casadas, dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 3 puntos muy importantes que debemos de aplicar a partir del matrimonio en la vida familiar cristiana, basados en estos 3 versos escritos por el apóstol Pablo. Primero, ellas se deben de sujetar al esposo a partir de que hizo su pacto con él. Ellos deben de amar a la esposa a partir de que hizo su pacto con ella delante de Dios. Y en cuanto lleguen los hijos deben de obedecer a sus padres. Primer punto para formar familias cristianas. Las mujeres casadas deben de sujetarse o someterse a sus esposos como conviene o como se espera de las mujeres cristianas. La palabra sujetarse, en otras palabras, significa obedecer a sus esposos como debe de ser de las mujeres cristianas. La enseñanza de que la mujer debe de ser obediente al marido, no solo fue dada para la iglesia de Colosas, fue dada para todos los que se convertían al cristianismo desde aquel entonces. Había y hay mujeres muy obedientes al Señor, pero no eran, y algunas a lo mejor no son obedientes a sus maridos. Desde aquel entonces había en la iglesia mujeres que eran muy obedientes al Señor. Y también a lo mejor hoy también hay mujeres muy obedientes al Señor, pero las de aquel entonces no eran. Y algunas de hoy no son obedientes a sus maridos. Por lo cual era muy importante que se les enseñara a todas las mujeres casadas que así como eran obedientes al Señor, y así como algunas hoy en día también son obedientes al Señor, también lo debieran de ser con sus maridos. Y así deben de ser las que se van a casar y las que ya están casadas. Que vayan las que se van a casar, que estén conscientes de que en cuanto se casen tienen que sujetarse a sus maridos y obedecer a sus maridos. Y las que ya están casadas les tengo que recordar a través de esta carta, de este tema, que tienen que sujetarse, tienen que obedecer a sus maridos, tienen que respetar a sus esposos. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas sean obedientes a sus esposos, así como lo son con el Señor. Muchas en aquel entonces, seguramente con el pretexto de que amaban al Señor, descuidaban sus deberes familiares y se enfocaban más al servicio, al templo, que al de su casa. O sea que en el templo todo amor y en su casa todo lo contrario.
Había en aquel entonces mujeres que sus maridos no eran cristianos. Y el apóstol Pedro les dice a las mujeres casadas que sean obedientes a sus maridos no cristianos, para que sin necesidad de palabras esos maridos incrédulos fueran ganados para Cristo sin necesidad de palabras. No dude de que una que otra, en lugar de ganar a su marido sin palabras, lo perdieron. O lo podrían hoy en día estar perdiendo sin palabras, en lugar de querer convertirse al cristianismo. Los maridos de aquel entonces lo rechazaron porque la conducta de sus esposas no era buena. Y hoy en día también a lo mejor algunos maridos podrían rechazar el cristianismo o hasta apartarse del cristianismo si las que se dicen ser cristianas no son obedientes y no respetan al marido. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 1: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hoy en día muchos hombres se han convertido a Jesús por el testimonio de sus esposas. Yo conozco algunas hermanas que cuando se convirtieron a Cristo, sus maridos las amenazaron de que si seguían con eso de esa locura de ser cristianas, ellos las iban a dejar. Pero esas hermanas fueron muy prudentes, fueron muy sabias y respetaron a sus esposos, fueron obedientes a sus esposos, cumplieron con sus deberes que les correspondía como esposas. Y después de algún tiempo, esos maridos que algún día las amenazaron se convirtieron a Cristo. Hoy esos maridos son cristianos por la conducta de sus esposas. Pero también hay esposos que se han apartado de la palabra del Señor porque sus esposas no han actuado como tales, como cristianas, sino como mundanas. Hace tiempo una mujer a la cual encontré en la calle y le quise predicar la palabra del Señor, me decía: para ser como fulana de tal, porque yo conozco a una que dice ser cristiana y es tan grosera con su marido que cómo es posible que se diga que es cristiana. Híjole, pues con eso me cerró la boca, ya no pude continuar con la predicación con esta mujer, porque igual ya no me quiso escuchar. El obedecer al marido, hermanos, hermanas, ¿significa que la esposa debe de hacer todo lo que el marido quiera? No, claro que no. La esposa solo debe de obedecer a su esposo en lo que agrada a Dios. Se entiende que el matrimonio debe estar bajo las normas de Dios, la Biblia, y la Biblia dice que tanto el varón se somete a Cristo y la esposa a su esposo. Sumisión de parte de los dos, el esposo a Cristo y la esposa a su esposo. Cuando un esposo se somete a Cristo, no le es difícil a la mujer obedecer a su esposo. Cuando el esposo se somete a Cristo y es obediente a Cristo y cumple con sus deberes, a la esposa no le cuesta trabajo. Si es que también, amados varones o esposos, ustedes tienen que sujetarse a la palabra, sujetarse a Cristo y cumplir con sus deberes para que a la esposa no le cueste trabajo y le sea más fácil respetarlo a usted como esposo o cumplir con sus deberes de esposa. El apóstol Pablo en su carta a los cristianos de Éfeso les escribió una carta en donde les explica que en la familia cristiana Cristo es la cabeza, y cabeza significa autoridad.
y el esposo es la cabeza de la mujer, su autoridad, por lo cual se le deben de sujetar. En otras palabras, lo deben de reconocer como su autoridad. Yo sé que esto a lo mejor no les gusta a muchas, pero ese es el orden de Dios. ¿Y qué les parece si lo leemos? Yo sé que esto no les gusta a muchas. Yo conocí a una mujer que se congregaba en otra congregación, y un día que estábamos hablando en una casa acerca de sujetarse al marido, de que la mujer se tiene que sujetar al marido y reconocerlo como autoridad, esa mujer le había quitado a la Biblia esa página, esas hojas donde el Señor dice que las mujeres tienen que respetar y tienen que sujetarse a su marido. Ella las cortó. ¿Por qué? Porque a veces no les gusta mucho esto, debido a lo mejor que el varón o el esposo no está cumpliendo con sus deberes, o no aplica la Biblia en su conducta y en su trato con ella y con sus hijos y con sus prójimos. Efesios 5 del 22 al 24 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El marido es la autoridad de la mujer, así como Cristo es la autoridad de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así deben de estar las esposas con sus maridos. Pero el marido se debe sujetar a Cristo y amar a su mujer. Es un deber de los maridos cristianos, el amar a su mujer y cuidar de ella. Para las esposas les es más fácil sujetarse al esposo cuando éste cumple con sus deberes y éste se sujeta a Cristo, como debe de ser de los varones que queremos y estamos formando una familia cristiana. Hoy en día hay mujeres exitosas que estudiaron más que el esposo y que ganan más que el esposo. Y el sujetarse al esposo que tiene un nivel académico y económico inferior al de la esposa, pues les puede ser muy difícil a ellas el sujetarse. Pero lo deben de hacer. Lo deben de hacer si quieren formar una familia cristiana. Y deben de actuar como mujeres sabias, no como mujeres necias o tercas. El sujetarse a la mujer le puede costar trabajo, pero lo hacen porque son sabias, porque creen en el orden de Dios. Porque esto de que la mujer se sujete a su marido y lo respete y lo obedezca, no es algo que yo mandé, no es algo que surgió de un corazón machista, es algo que surgió del corazón de Dios, y es algo que si lo aplican mujeres en su familia, les va a traer mucha bendición, porque eso los va a llevar a actuar como mujeres sabias. Y la Biblia dice en Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La sabia respeta al marido y obedece porque Dios se lo pide. La necia no hace caso. Entonces, amados, para formar familias cristianas, la mujer debe de sujetarse a su marido, respetar a su marido, obedecer a su marido. Ahora, si tiene algún problema en lo que el marido le está pidiendo, pues no tiene que discutir ni ponerse rebelde. Póngase de acuerdo con su marido. La Biblia dice en Amós 3:3, podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. Los acuerdos precisamente son para evitar pleitos y contiendas o injusticias dentro de una familia cristiana.
Para eso son los acuerdos. Así es que, amadas hermanas casadas, esposas de varones, que a veces no somos fáciles, porque a veces muchos de nosotros como varones somos muy toscos, somos muy duros y muy difíciles. Pero usted debe de obedecer y respetar a su marido y sujetarse a él, para que cada quien ponga de su parte lo que se requiere para formar esa familia cristiana. Y si usted es sabia, obviamente que lo va a hacer y va a mirar la bendición más adelante, o ya la está mirando. El segundo punto de este tema, familias cristianas: a las esposas no les debería de costar trabajo sujetarse al esposo si éste las ama, como dice la Biblia, con hechos y no solo de lengua. El esposo, este es el segundo punto, el esposo debe de amar a su mujer como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. El esposo debe de amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El deber de amar a la esposa, dice el apóstol Pablo y Pedro, significa no maltratarlas, no tratarlas agresivamente. Ellas, dicen los apóstoles, que son frágiles. Vamos a ver Colosenses 3:19, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amar a la esposa significa no maltratarlas ni verbal, física o sexualmente. Dice la Biblia: no sean ásperos con ellas, no sean toscos, duros, violentos. El verso nos da a entender que la violencia contra la mujer de parte de los esposos desde aquel entonces existía en la iglesia y sigue existiendo. Hay testimonios de hombres o de mujeres que han venido a buscar consejería, hasta de otras congregaciones, y nos hacen mirar que vienen a esta congregación y buscaron la consejería, pues porque no quieren que en su iglesia sepan que su esposo, siendo servidor, las ha golpeado y las ha humillado y las ha ofendido de una manera terrible a ella y a su familia. Así es que la violencia desde aquel entonces, del inicio de la iglesia, ya existía hacia la mujer y sigue existiendo, tanto verbal, física y sexualmente. Y hoy en día, en lugar de bajar la violencia en contra de las mujeres, ha aumentado en México. Solo espero y oro a Dios que en la iglesia los esposos amemos a la esposa y no las maltratemos. Amar a la esposa significa que no le grito, no la insulto, no la llamo por apodos ofensivos, no la amenazo con dañarle o dañar a alguien que sea importante a ella, no la empujo, no la sacudo con violencia, no le lanzo algún objeto, no la abofeteo, no le tuerzo el brazo, no la golpeo con el puño u otra cosa que podría herirla, no le doy patadas, no intento estrangularla, no le doy una golpiza, no la ataco con un cuchillo o arma u otro objeto causándole herida, no le obligo a tener relaciones sexuales que ella no quiera, no la obligo a nada. Ella se debe sentir segura al lado de un varón cristiano que quiere una familia cristiana y que quiere la felicidad de su familia. La esposa se debe de sentir segura, se debe sentir amada, se debe sentir importante por el trato que le debe dar el varón cristiano. Qué bueno que sepamos todo esto, para que no seamos parte de las estadísticas. En una encuesta realizada en el 2012 de 20 países,
México está entre los 5 países que dan más maltrato a las mujeres. En otra encuesta que se hizo a jóvenes de 15 años, el 50% dijo que vio a su padre ejercer violencia hacia su madre en algún momento de esos 15 años. En una estadística del 2019, de 46 millones y medio de mujeres de 15 años para arriba, el 43.9% ha sufrido agresiones del esposo o pareja actual. Las mujeres que se casaron o se juntaron de 15 años a los 18 son las que más han sufrido de violencia de parte de sus esposos. Pues se recomienda a las mujeres que tengan que guardarse hasta la mayoría de edad y que estén orando para que Dios les muestre quién es el hombre que va a ser su esposo de por vida para formar una familia cristiana. Desde la edad de 15 años para arriba, la mujer debe de empezar a orar diciéndole: Señor, muéstrame, yo quiero que me des un buen esposo. No se deje de llevar por las apariencias, busque de Dios y pida que Dios le muestre al que ha de ser su esposo para formar una familia cristiana y una familia bendecida. Así es que, chicas, de los 15 años a los 18, a los 20, estén orando para que Dios les muestre quién va a ser su esposo. No se dejen llevar por las apariencias, porque el más guapo puede ser el que te haga vivir tu infierno, o el más feo te puede hacer sufrir peor que si estuvieras en el infierno. Así es que no debe de ser el que te guste o el que tú quieras, debe de ser el que Dios te muestre, que Dios te dé señales. Tú le puedes decir al Señor: Señor, yo quiero que el que va a ser mi esposo para formar una familia cristiana, pues que sea un muchacho, un hombre que te tema, un hombre que lea tu Biblia, un hombre que dé fruto de arrepentimiento, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Así es que, jovencitas que no están casadas, tienen que estar orando para que Dios les revele quién va a ser su marido, para formar una familia feliz y no ser parte de las estadísticas de mujeres maltratadas o de esposas maltratadas y humilladas. En la familia cristiana, el esposo debe de amar a su esposa y la esposa al esposo. Y eso nos habla de fidelidad de parte del uno hacia el otro. Dos cosas que se prometieron delante de Dios el día que hicieron su pacto: amarse y ser fieles el uno al otro, hacia el otro, hasta que la muerte los separe. A partir de que se unen en matrimonio, dos cristianos, una mujer y un hombre de nacimiento, para formar una familia cristiana, el uno hacia el otro deben de darse su lugar y considerar lo que dice el libro de Cantares. Para el esposo, la esposa debe ser considerada como el lirio y las demás mujeres como espinos. La más importante a partir de que te casas es la esposa, y siempre tienes que darle su lugar a ella en cualquier parte, aún delante de tu mamá, aún delante de la suegra, aún delante de cualquier persona. El varón tiene el deber de darle su lugar a la esposa. Para la esposa, el esposo debe de ser considerado como un manzano y los demás hombres como árboles silvestres. Eso nos habla también de que la esposa debe de darle su lugar al esposo delante de su propia familia, delante de todo mundo, delante de quien sea. La mujer le debe de dar su lugar a su esposo. Vamos a leer Cantares 2, del 2 al 3, dice así: como el lirio entre los espinos, así es
mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Esto nos habla acerca de que siempre le debemos de dar el primer lugar a la esposa y hacerle ver que ella es más importante que cualquier otra mujer. Y para las esposas de familias cristianas o de esposos cristianos, también esto nos habla de que ellas deben de hacerle ver a su esposo que ellos son más importantes que cualquier otro hombre en su vida. El uno al otro se tiene que dar esa importancia. No se vale que la mujer le esté dando más importancia a otras amistades o a otros hombres que al marido. No se vale tampoco que el marido le esté dando más importancia a otras mujeres que a su propia esposa. Hay algunas novelas o películas en donde el esposo empieza a darle más importancia a la que hace el aseo. El esposo le empieza a dar más importancia a la secretaria. El esposo le empieza a dar más importancia a la vecina que a su propia esposa. Le presta más atención a otras que a su propia esposa. Atiende mejor a otras que a su propia esposa. Es más amable con otras que a su propia esposa. Se vuelve tan generoso con otras mujeres que con su propia esposa. A su esposa le canta todo y le cuenta todo como parece cuentachiles. Pero a las de la calle, a otras mujeres no les cuenta nada, hasta se pone generoso y muy dadivoso con las demás. Amados varones, esposos y esposas, tenemos que darle la importancia el uno al otro que debemos de darle porque somos cristianos. Hay esposas que le dan más importancia a otros hombres que a su marido. Y hoy en día que tenemos el celular ahí a la mano y las redes sociales, algunas han caído en halagar a los hombres con sus palabras a través de las redes sociales, palabras que le dicen otros hombres y que no le dicen a su marido. Es una vergüenza. Es patético, mujeres cristianas, que estés halagando a otros hombres en lugar de tu marido, que le estés dando más importancia a otros hombres que a tu esposo. Es patético, esposos que son de familias cristianas, que le des el lugar y que le des más importancia a otras mujeres que a tu propia esposa. Aquí en el libro de Cantares dice, capítulo 2, del 2 a 3, lo vamos a repetir: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Eso nos habla de la importancia que le debes de dar a tu esposa. Siempre, si quieres tener si eres una familia cristiana, debes de actuar como tal y darle la importancia que Dios le da a la esposa dentro del matrimonio. Repito, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. ¿De qué te habla eso, varón esposo? De la importancia que le debes de dar a tu esposa. Y luego en el versículo 3 dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. ¿Eso de qué nos habla? De la importancia que le debes de dar a tu esposo. Luego dice, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Que valores la compañía de tu esposo, que te deleites en su compañía. A lo mejor no es fácil, pero por obediencia a Dios y por el pacto que hiciste delante de Dios, tienes que considerar a tu esposo como algo muy importante para ti y para tu familia. Esto que acabo de leer nos habla acerca de que siempre le debemos de dar el lugar a la esposa, hacerle ver que ella es más importante que cualquier otra mujer.
Y para las esposas de familias cristianas, también esto nos habla de que ellas deben de hacerle ver a su esposo que ellos son más importantes que cualquier otro hombre para ellas. Un tercer punto, el tercer y último punto de este tema, un tercer punto acerca de cómo deben de vivir las familias cristianas. Los hijos deben de obedecer a sus padres. Los hijos de los padres cristianos deben de adaptarse a la nueva vida, por lo cual su deber era y es obedecer a sus padres. Es así como deberían demostrar su fe en Dios, haciendo lo que agrada a Dios. En la cita base del tema, en Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es patético también saber de hijos que tienen papá y mamá cristiano y los hijos no obedecen a sus padres. Los hijos tienen actitudes desafiantes hacia mamá y hacia papá, a pesar de ser parte de una familia cristiana. Así debe de ser. Es triste mirar a esposos que no atienden a su esposa con amor y que no cumplen con sus deberes. Es patético mirar y triste mirar a esposas que en lugar de atender a su marido y darle la importancia que se le debe de dar, lo menosprecian y lo desafían. En lugar de sujetarse y obedecerlo, y el esposo, en lugar de amar a su esposa, también la maltrata. Es patético todo eso. Y es patético también mirar a hijos de familias cristianas que son rebeldes y desobedientes a sus padres. Repito, para los hijos de padres cristianos, su deber es y será obedecer a sus padres en todo y de buen modo y rápido, no hasta que quieran. Desde que Moisés recibió los mandamientos, quedó establecido que los hijos deben de obedecer a sus padres para que tengan larga vida y todo les salga bien. Vamos a ver Éxodo 20, versículo 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto no quedó ahí escrito nada más porque sí. Esto quedó escrito para que todo aquel que se convierta a Cristo, que sea parte de una familia cristiana, sea obediente a su padre y a su madre. Es muy importante que también los hijos que forman parte de una familia cristiana entiendan que deberán de obedecer a sus padres mientras estén solteros. Ya cuando se casen van a hacer su propia familia, y si sus padres ya les enseñaron a vivir de acuerdo a la Biblia para formar familias cristianas, ya si el hijo no lo quiere aplicar, es allá él, pero papá y mamá trataron de cumplir con instruir a sus hijos en el camino de Dios para que cuando fueran viejos no se apartaran de él. Los hijos solteros no salen ni se van de casa a menos que estén casados. Eso es obedecer a los padres y a Dios. La obediencia a sus padres es como sembrar lo que quieren cosechar en sus hijos el día que los tengan. Alguien le preguntó a un pastor: pastor, ¿a qué edad tengo que empezar a educar a mis hijos? Y el pastor le contestó: 20 años antes de que nazcan. En otras palabras, edúcate tú. Edúcate tú. ¿Para qué? Para que después tú puedas cosechar en tus hijos lo que tú aprendiste y aplicaste en tu forma de vida diaria.
el apóstol Pablo dice que los hijos deben de obedecer a sus padres para que les vaya bien. Efesios 6 del 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cualquier hijo y cualquier papá y mamá que forme una familia cristiana, pues quiere que le vaya bien a su hijo. Por eso papá y mamá tienen que estar duro y darle: hijo, obedece, hijo, tienes que hacer lo que la Biblia dice, hijo, tienes que leer la Biblia, hijo, tienes que orar, hijo, tienes que portarte bien en la escuela, hijo, tienes que dar de lo que tú tienes con algún necesitado. ¿Para qué? Para que el hijo le vaya bien. Y el hijo tiene que obedecer, porque está escrito que si el hijo honra a su padre y a su madre, le va a ir bien y va a ser de larga vida sobre la tierra. Es la promesa que Dios da a los hijos obedientes. ¿Cómo debe reaccionar un hijo de padres cristianos a un orden de sus padres? O mejor dicho, vamos a ver esto: ¿cómo no debe de reaccionar un hijo de padres cristianos? No debe de ser respondón, no debe de obedecer en cámara lenta, no deben de hacerse los sorditos. Ay, es que no te escuché. No deben de hacer esperar a sus padres cuando estos ya les dieron una orden. Deben de obedecer con una actitud de respeto. No son cualquier cosa tu papá y tu mamá. Son tus autoridades, son tus padres. Los que desde tu pequeña corta edad te cuidaron, te amamantaron, te compraron tu ropita, tus zapatos, se esforzaron por darte de comer. Poco, mucho, pero siempre tuviste de comer. Es justo, dice el apóstol Pablo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo que los hijos sean obedientes a papá y a mamá, para que sean de larga vida sobre la tierra y todo les salga bien. Esa es la promesa. Así es que los hijos de una familia cristiana deben de ser obedientes a sus padres. En conclusión, ¿cómo estamos viviendo la nueva vida? ¿Ya corregimos? ¿Ya nos adaptamos a vivir de acuerdo a la Biblia? Esto es ser cristiano. La esposa, ¿qué responde? Las esposas que están en casa, ¿qué responden? ¿Realmente están actuando como cristianas, como Dios dice en su palabra? El esposo, ¿qué responde? ¿Cómo estás amando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? ¿Realmente estás cumpliendo con tus deberes? Los hijos, ¿qué responden? ¿Son obedientes a papá y a mamá? ¿De verdad? ¿Están dando buen testimonio en la escuela? ¿Obedecen a la primera? Sea el tema acerca de la familia cristiana, pues nos está llevando a recordar, amados hermanos, porque muchos de ustedes ya saben esto, pero nos está llevando a recordar: ¿realmente estamos viviendo como familias cristianas? La esposa, ¿qué responde? ¿Está sujetándose a su marido? ¿Lo respeta? ¿Lo obedece? El esposo, ¿qué responde? ¿Estás amando a tu esposa como Dios quiere? ¿La estás tratando como Dios quiere? ¿Estás cumpliendo con tus deberes?
¿Le estás dando la importancia que debes de darle a la esposa? ¿Le estás dando la importancia que debes de darle al esposo? Los hijos, ¿qué responden? ¿Están honrando a su papá y a su mamá con su buen testimonio, con su comportamiento? ¿O son como esos chavos que no conocen la palabra, que cuando les piden algo, ya déjame en paz, ya estoy fastidiado, yo no quiero la Biblia, o se ponen así? Yo les voy a animar a que ahí donde están en casa, oremos al Señor. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Dios quiere que seamos familias cristianas, que seamos familias que vivamos de acuerdo a su palabra, porque los que viven de acuerdo a su palabra son los bienaventurados, no son los que oyen y olvidan la palabra. Son las familias que oyen la palabra y lo obedecen, son las bienaventuradas. ¿De qué nos serviría estar conociendo la palabra y estarnos congregando en algún lugar o estar recibiendo la palabra en casa hoy que estamos en esta situación si no la aplicamos en nuestra forma de vida? La familia toda se puede ir al infierno o a la ruina si no entendemos y corregimos. Yo le voy a animar a que ahí donde está papá, mamá, hijos, oremos al Señor. Y si en algún área estamos fallando, ya sea la esposa o el esposo o los hijos, le pidamos perdón al Señor. Y Señor, en esta noche estoy concluyendo este tema, Señor, a través del cual traté de hacer mirar a tus hijos, a las familias cristianas, lo que implica ser una familia cristiana. El esposo tiene que amar a su esposa y cuidar de ella como Cristo cuida de la iglesia. El esposo debe de tratar a su esposa como a vaso más frágil. La esposa debe de sujetarse al marido, respetar al marido y obedecer al marido. Y darle la importancia que debe de darle a su marido. El esposo también tiene que darle la importancia a la esposa que debe de darle como esposa. El uno al otro. Los hijos tienen que obedecer a los padres. Y Señor, aquí estoy. Te pido, Dios, en el nombre de Jesucristo, que tengas misericordia de quienes nos decimos ser cristianos y somos familias cristianas, pero no estamos viviendo de acuerdo a tu palabra, no estamos actuando de acuerdo a tu palabra, no nos estamos comportando como tú quieres que nos comportemos. El esposo hacia la esposa hacia el esposo, los hijos hacia los padres. Señor, ten misericordia de las familias que no hemos estado viviendo de acuerdo a tu palabra. Y perdona, Señor, a la esposa que ha sido rebelde a su esposo. Perdona al esposo que no le ha dado el lugar a la esposa que debe de darle. Perdona al esposo, Señor, que no ha dado la importancia a la esposa que debe de darle. Y perdona a la esposa que no le ha dado el respeto y no ha obedecido a su esposo. Perdona a los hijos, Señor, que no han obedecido a sus padres. Señor, hoy pongo en tus manos a cada familia cristiana, Señor, y te pido que obres con tu Espíritu Santo. Que esto que recibieron hoy como mensaje, como alimento espiritual, sirva para que cada uno de los que forman una familia pueda cumplir y pueda obedecer con lo que le toca como cristianos. En el nombre de Jesús, manifiéstate, Señor, y bendice a las familias. Bendíceles, ayúdales con tu Espíritu Santo. Y en aquellos que estamos deficientes, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, y guía a cada familia con tu Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Señor. Todas las familias cristianas, nada podríamos hacer separados de ti. Y hoy aquí estamos clamando a ti, Señor, para que nos ayudes y podamos formar familias cristianas y bien bendecidas, que impactemos al mundo, que impactemos a la colonia donde vivimos, que impactemos, Señor, a México. Que seamos esa luz, Señor, ese ejemplo para las demás familias, que se les antoje a las demás familias,
convertirse a Cristo. Dios, te suplico que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo y bendigas a cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, familias cristianas. La paz de Dios sea con ustedes.